soy Jazz y soy diseñadora de interiores y también soy ilustradora. Y en este video quería traerles la hermosa idea y posibilidad de fusionar estas dos disciplinas. Hace más de 15 años que estoy en el rubro del arte, del diseño, de la arquitectura, del dibujo, de la ilustración. Soy como una artista multifacética. Durante muchos años tuve mi propio estudio de arquitectura y después con los años tuve la posibilidad de estudiar ilustración. Me fui dando cuenta en base a diversas situaciones que de manera natural se iba fusionando un poco la técnica del mundo de la ilustración con el mundo más de la arquitectura. Como ustedes ya saben, quiero hacer un pequeño paréntesis, decoración de interiores no es lo mismo que diseño de interiores. Para el diseño de interiores nosotros necesitamos más tecnicismo, es una pequeña rama de la arquitectura, necesitamos tener un título, cosa que para la decoración de interiores no lo necesitamos, ese título, no necesitamos tener conocimientos de arquitectura, basta con tener buen gusto, estar al tanto de las últimas tendencias, de las últimas novedades. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque acá les traigo la fusión de diseño de interiores e ilustración. Pero no hace falta que ustedes sean diseñadores de interiores, arquitectos o ilustradores mismos para ver este video. Sí, estaría bueno que tengan conocimientos, aunque sea básicos, de dibujo, que les guste obviamente estas disciplinas. Igualmente, más adelante en el video les voy a compartir un poco de tips. Les voy a contar un poquito cómo son los materiales de trabajo. Hay muchísimas cosas que ya tenemos en casa, como ya para poder explayarnos en una hoja y poder hacer por ahí nuestro propio croquis o la vista de algún espacio físico. Y a esto, obviamente, como les dije, le vamos a poner el condimento ilustración, que bueno, la ilustración, como saben, es una manera de expresarnos por medio del dibujo, es contar una historia, un sentimiento, es pura expresión. Y obviamente podemos manifestarnos por medio de esa expresión por medio de muchas herramientas, ya sean manuales, ya sean digitales, ¿sí? Yo les voy a contar ahora un poco cuál es mi estilo, pero hay ilustradores, por ejemplo, que no suelen agarrar un lápiz para plantar su dibujo, sino que por ahí ya lo hacen directamente en un programa como por ejemplo el Illustrator, ¿no es cierto? Son por ahí ilustradores más vectoriales. En mi caso no, yo soy muy manual, planto mi dibujo en la hoja a lápiz, rafeado las 1000 veces que sean necesarias, borrar, empezar de vuelta, que eso es una parte muy linda del dibujo. Y una vez que ya estoy decidida con mis dibujos, ahí los entinto, después los escaneo, los paso a la computadora y obviamente después hay una hermandad con el Photoshop, por ejemplo, que es una herramienta que a mí me gusta muchísimo y que la utilizo mucho para dar el acabado final a mis ilustraciones. En el caso del diseño de interiores, con el tiempo y diferentes pedidos, más que nada de clientes, y porque yo también fui muy en la prueba y el error, me fui dando cuenta que podía entregar visualmente a los clientes, inclusive cosas para mí, para mi familia, para amigos, que tuviesen otro condimento visual, que inclusive a veces nosotros vemos dibujos arquitectónicos, perspectivados, vemos renders que son justamente como más estructurados visualmente. Y yo, con el paso del tiempo, lo que me sucedió fue que cuando entregaba sencillos croquis, me di cuenta que iba experimentando con las acuarelas, cuando por ahí plantaba un envolvente, ¿no es cierto? Que es como digamos nuestra caja del espacio físico que queremos mostrar, no estoy hablando del interior, sino del exterior. Como que quería hacerlo como más amistoso visualmente, ¿no es cierto? Más acogedor, y le metía acuarelas o hacía un collage, o cuando lo subía al Photoshop era una mezcla de fotografía con el dibujo que yo había hecho a mano, y eso obviamente tenía su perspectiva, tenía sus cotas reales, cotas son las medidas. Lo que yo más les quiero transmitir, y es lo que les vengo a traer hoy, es que en realidad el interiorismo, digamos, sería como la base. Y después la ilustración sería el condimento, sería como digamos la sal que le ponemos a las papas
para darle otro carácter visual a lo que nosotros queremos mostrar, en un proceso meramente creativo. Cuando nosotros empezamos a crear una idea, un diseño en nuestra cabeza, obviamente siempre tiene que ir volcado, ya sea en la computadora o en el papel, pero nuestro diseño tiene que ir volcado, tiene que ir creando forma. Obviamente para eso nosotros tenemos diversidad de materiales, no solamente el canvas madre, por así decirlo, que es el papel o la computadora, pero sí nosotros tenemos materiales en el diseño de interiores. Acá les traigo, tenemos el famoso escalímetro, que tiene muchos tipos de medidas, ¿sí? Que obviamente cuando nosotros estudiamos, o si ustedes ya son profesionales ya lo deben saber, imagínense que si nosotros queremos dibujar en un papel una casa que tiene, no sé, 9 metros de frente por 25 metros de profundidad, en un papel, en una hoja A3, por ejemplo, obviamente eso sería imposible. Entonces nosotros tenemos que trasladar con las medidas como si fueran reales, como si nosotros nos achicáramos, como si fuera Alicia en el País de las Maravillas, nos achicamos, y obviamente para eso tenemos el escalímetro, para que después en esa escala pequeña sea como si fuera en la vida real, que si nosotros estamos adentro de esa casa o miramos su fachada de frente, esas medidas en realidad, si nosotros las vamos escalando, son proporcionales. Básicamente es eso. Acá les traigo, yo suelo trabajar en hojas de este tamaño, son tipo A3. Como pueden ver, tengo un dibujo perspectivado de un proyecto que me surgió hacer con casas containers, un proyecto sustentable muy lindo. Y lo interesante de esto es que, si ustedes ven, tiene detalles así como más ilustrativos, ¿no? Como más artísticos. Esto yo después lo llevo a la compu, ¿sí? Le termino de dar vida y forma en el Photoshop, en mi caso, y quedan unas cosas muy, pero muy interesantes, y realmente queda un proceso terminado de una manera diferente, más artística para el cliente, para nuestros amigos. A esto me refiero un poco de involucrar el mundo de la ilustración en el interiorismo, porque de algo que nosotros lo vemos como más arquitectónico le podemos meter una explosión de color diferente, que uno vea y parezca acuarela, que le podamos hacer un collage por ahí con fotos, que nosotros mismos podamos dibujar las texturas y después exportarlas al Photoshop y hacer ese collage artístico. También están los planos. Nosotros podemos armar quizás algo más así. Esto era el proyecto, como yo les decía, de lo de las casas containers, ¿sí? Pero si ustedes lo ven de cerca, si bien es un dibujo bastante arquitectónico, van a ver detalles, sobre todo en los solados, inclusive a veces en los interiores, como uno a veces, por ejemplo, si uno quiere entrar al acceso a la vivienda y hay solados, no sé, con piedritas, canto rodado o lo que sea, bueno, uno a mano o por ahí con la microfibra o con diferentes tipos de lápices puede darle vida de una manera diferente, hacer los puntitos, todo en nosotros, para que después, cuando le demos la estética final, uno vea y parezca un dibujo de un ilustrador. Lo que le decía de los materiales. Los materiales que nosotros podemos tener en nuestras casas, siempre, como les decía, si ustedes no son profesionales en el rubro, primero su canvas. Si no es directamente la computadora, hacen como yo, por ejemplo, en este caso, a nivel como más artístico. A mí me gusta sentir la textura del papel, me gusta investigar diferentes grosores de papel. Obviamente soy amante de los lápices, de los distintos grosores. Ustedes saben que si nosotros nos vamos a los lápices, ya habrán escuchado H o B. Bueno, si nos vamos más a los H son más duros, menos grasosos. Si nos vamos a los B son más blandos y más grasosos. Entonces, bueno, eso va cómo quiere cada uno a la hora de trabajar, de cómo se va amigando con los materiales. Hoy no es todo solamente tecnología. Bueno, la ilustración en realidad es viejísima, y hoy está de vuelta emergente, volvió a resurgir de una manera increíble, totalmente multifacética,
Y yo, al ser diseñadora de interiores, lo estoy aplicando al interiorismo, pero la ilustración hoy en día está aplicada a cualquier cantidad de ramas y mundos que ustedes se puedan imaginar. Uno que a mí me fascina, por ejemplo, es el mundo editorial. Lo que les decía, están los lápices. Acá, por ejemplo, tengo un 4H, que es un lápiz duro, ¿sí? Que no es para nada grasoso y que en la hoja hace como trazos como más livianos visualmente, no muy oscuros. Después para borrar inclusive es más fácil. Si yo quiero por ahí un lápiz como más grasoso, más blandito, que quiero remarcar más cosas o que sé que eso va a quedar ahí, que no lo voy a borrar tantas veces para que no me marque inclusive la hoja, puedo usar el clásico HB, por ejemplo, que es ahí como que el que está en el medio. Y después lo que les quería comentar, que para mí es el caballito de batalla, son las microfibras, que tenemos varios grosores, ¿sí? Este, por ejemplo, es un 0,4, pero nosotros tenemos desde el 0,05, que es como una puntita de aguja, hasta un 0,8, que es muy grueso, donde queremos darle más intensidad a líneas, o inclusive, por ejemplo, si nosotros queremos las paredes portantes o las paredes divisoras, ¿sí? De nuestros planos, podemos hacer con las microfibras más gruesas. Haciendo un paréntesis también, está el programa que se llama AutoCAD, que es para hacer todos los planos, que es súper expeditivo y demás. A mí, yo les repito, como justamente hoy también estamos hablando de la fusión de la ilustración más el diseño de interiores, a mí me fascina hacer absolutamente todo, con el escalímetro, la regla, la escuadra, los distintos tipos de lápices, y después entintar todo con las famosas microfibras. Hay muchísimas marcas buenísimas en el mercado, tienen unas que no son caras hasta otras que son, bueno, carísimas, pero bueno, eso ustedes también se van amigando, porque hay veces, a mí me pasó de decir, bueno, voy a ahorrar y voy a comprar materiales que son realmente caros, y no siempre me funcionaron tan bien como otros más económicos, porque me gustaba más la textura o a la mano cómo se sentía y demás. Eso ustedes lo van probando y obviamente lo van viendo. Bueno, dentro de este proceso, entonces, como les decía, desde la base, cuando plantamos nuestro diseño, en este caso pueden ser los planos, ya pueden ser, como les mostré antes, los dibujos ya perspectivados, ¿sí? Que nosotros ya llevamos al Photoshop, o obviamente nosotros podemos intervenir con los materiales en casa. En este caso, cartuchera de bolsillo. Importante tener las cosas básicas, la goma, el sacapunta. Les contaba del escalímetro. Bueno, yo tengo mi escalímetro de bolsillo, que lo amo, lo llevo a todos lados. Obviamente otra cosa que no se rían, pero por ahí es una obviedad, pero no tanto, es el famoso metro, ¿sí? Si a ustedes les gusta el mundo del interiorismo, la decoración, la arquitectura y demás, nunca se olviden el metro, porque es una herramienta fundamental para traer a la realidad las proporciones que sean adecuadas, o cuando nosotros queremos hacer algún tipo de modificación o lo que sea, el metro es nuestro mejor aliado. Y después, lo que les decía, el tema de los canvas, donde nosotros trabajamos, ¿sí? Estas hojas que les mostraba aquí anteriormente son hojas más sencillas, obviamente no son hojas de 80 gramos de oficina, de esas que ponemos en la impresora, son hojas un poquito más gruesas para hacer nuestros croquis, nuestros rafeados, dibujos perspectivados y demás. Si nosotros queremos hacer puramente ilustraciones y trabajar, por ejemplo, con materiales como acuarelas, ¿sí? Nosotros necesitamos otro tipo de papeles que tengan algodón, por así decirlo, que absorban la humedad, ¿sí? Este tipo de papeles se los súper recomiendo. Yo obviamente planto mis dibujos en el papel, después les paso tinta, las famosas microfibras, como les dije, y después trabajo con acuarela o lápices de colores. Bueno, acá por ejemplo tengo lápices de colores que son excelentes, de una marca italiana. Las acuarelas tengo esta, como las que les mostré, que son como de bolsillo. Después tengo las mías de cabecera, que son las que me salvan, que trabajo todos los días.
¿Y por qué les estoy mostrando todo esto? Este es un poco un segundo paso en el que yo les iba a explicar. El paso anterior me aboqué más al diseño de interiores, a la arquitectura, porque les hablé de cómo volcar una idea, un proyecto, un diseño al papel, cómo podemos fusionar, amigarnos un poco más en lo visual con lo artístico, ¿no es cierto? Eso es todo lo que queda en la computadora o en el papel. Pero ¿qué pasa una vez que nosotros ya estamos en un espacio físico funcionando? ¿Sí? Cuando nosotros nos abocamos más que nada al aspecto decorativo. Ahí también entra la ilustración, no solamente para identificar espacios, sino también para adornar, ¿no es cierto? Para darle vida a esos espacios físicos, ¿sí? Yo en este caso soy ilustradora, he hecho muchas exposiciones en mi carrera y he vendido cuadros, he vendido láminas de mis trabajos y obviamente, bueno, acá como pueden ver, esta es una de mis ilustraciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes se animan y tienen maña en dibujar y por ahí nunca estudiaron la carrera de ilustración o ni siquiera hicieron un taller, pero son aficionados, o sea, les gusta el tema de sentarse y dibujar, experimentar, ser artistas, pueden hacer sus propias obras y, ¿por qué no?, adornar sus propios espacios físicos, animarse y colgar sus obras en sus casas, regalárselos a familiares, amigos, ¿por qué no vender? También lo que se hace mucho con la ilustración es cómo nosotros podemos aplicar la ilustración a objetos, ¿sí? Desde tazas para la cocina hasta, no sé, el mat de yoga, sábanas, lo que se les ocurra, ¿sí? Nosotros solamente deberíamos saber cómo terciarizar, o sea, cómo buscar proveedores que nos puedan o sublimar o imprimir, lo que fuera, nuestros trabajos, ¿sí? ¿Por qué no también apoyar a artistas y comprar sus obras, apoyarlos económicamente y promover el tema de los ilustradores y artistas para también incorporar a nuestras casas o a las casas de amigos o de alguna pareja, o si queremos hacer un regalo, ese arte, esos trabajos a los espacios físicos, ¿sí? En este caso, como les muestro, esta es una ilustración mía que ya está colgada, yo la mandé enmarcar, fue para una de mis exposiciones, después ya me quedó, así también las he vendido. Otra manera, así como les dije, de poner, de implementar las ilustraciones en objetos es también por medio de los vinilos, ¿sí? Nosotros mandamos imprimir vinilos de lo que nosotros dibujemos, porque hay muchas gráficas que lo hacen y queda maravilloso. También pueden comprar diseños que ya están estipulados. Los venden por metro y pueden poner una banda en un dormitorio infantil o mismo en un dormitorio de adultos o en algún lugar de la casa, en el living o en paredes enteras, ¿sí? Y lo otro que les iba a decir son los murales, algo que está también tan de moda, que es tan lindo, lo pueden hacer ustedes mismos, animarse. La técnica no es difícil hoy en día con todos los cursos y talleres que hay que explican absolutamente todo. El de murales es uno que es expeditivo, que es súper lindo, creativo, rápido, que ustedes lo pueden buscar y lo pueden hacer en la pared, en alguna pared de su casa. ¿Por qué no? Yo acá les traje unos ejemplos que ahora les voy a mostrar, pero creo que es una lindísima idea y que ustedes se pueden animar. Pueden ser murales que no necesariamente pueden estar con explosión de color, pueden ser por ahí más monocromáticos, como por ejemplo este de acá. Después, obviamente, están los que son coloridos. Ustedes se pueden animar y pueden ir a la pinturería, pedir las pinturas que más se adapten también a la pared que ustedes elijan, porque puede ser una pared en una zona húmeda, como esta por ejemplo, que está en una cocina, en donde quizás la vamos a tener que proteger un poquito más, o inclusive en el jardín de nuestra casa. Ahí ya directamente está en el exterior. Seguramente tendremos que ponerle por arriba una laca transparente para proteger el dibujo y darle un mantenimiento por lo menos cada 6 meses. Está al lado de una pileta, o sea, también obviamente hace parte de nuestro espacio físico, de nuestra vivienda, pero está en el exterior. Entonces,
Por medio de un mural, fíjense cómo podemos vestir una pared y darle vida. Una vez que le demos vida a esa pared, van a ver cómo modifica visualmente el espacio físico y el sector donde esa pared esté. Es un antes y un después. Y la ilustración acá aplicada también al interiorismo. Entonces, un poco lo que yo les quería comentar es eso, cómo nosotros podemos, por medio de nuestra imaginación, aplicar de diferentes maneras el dibujo y el color, las formas o la manera como nosotros nos querramos expresar por medio del pincel, del lápiz, de la computadora y adornar no solamente nuestros espacios, sino como también nuestros proyectos, ¿sí? Puede ser un trabajo o puede ser para nuestra vida misma. Les repito, no hace falta que que tengan un título, ¿sí? en estas profesiones, pero sí desarróllense con el buen gusto, siempre estén al día con las tendencias, investiguen muchísimo, hagan cursos, hagan talleres. En este caso yo les traje la idea, después ustedes la pueden desarrollar y expandir de 1000 maneras diferentes. Constantemente podemos fusionar un poquito de este mundo con el otro y crear piezas únicas. Bueno, espero que este video les haya servido, y ahora que estamos en estos tiempos, como les decía, que nos empuja a ser un poco más dinámicos, creativos, a reencontrarnos también con nosotros mismos, cómo nosotros podemos descubrir por ahí aspectos nuestros que nos estaban dormidos o que con el trajín del día a día no los podíamos ver con claridad, y hoy con ideas como estas que les traje nosotros podemos ponerlos en práctica y ver resultados mucho más lindos, tanto para nosotros, como les repito, como para los demás. Bueno, les dejo un beso enorme y espero que les haya gustado.